Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de este estambre. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium. Y aunque me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros, voy a utilizar un gancho de crochet de 4 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien sueltecita. Cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá desde el hombro de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Y bien, comenzamos con una tira de cadenas lo suficientemente larga hasta que, por ejemplo, yo voy a realizar una talla S personalizada y este ancho tiene que ser de 29 centímetros. Sí, entonces colocamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Fíjense que no las estoy estirando ni nada. Acá les dejo una foto para que vean el ancho del que estamos hablando. Pero de todas maneras, si no lo van a realizar para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales, para que tengan una referencia por el hilo que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer. Acabo de realizar un total de 47 cadenas. Bien, entonces, para comenzar la primera vuelta, sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales, estas 2 cadenas me van a contar como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet traemos hebra y comenzamos a tejer puntos altos. Vamos a tejer un punto alto sobre cada cadenita que acabamos de realizar. Si yo tenía 47 cadenas acá, al final, contando estas 2 cadenas adicionales, voy a tener un total de 48 puntos altos. Sigo tejiendo. Ahora, para comenzar la segunda vuelta, tejemos acá 2 cadenitas. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Giramos y aquí vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Seguimos repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Tejemos el penúltimo punto alto acá sobre el último punto disponible, fíjense. Y para tejer el último punto alto, entonces, como las 2 cadenitas adicionales las contamos como puntos, fíjense, aquí está 1 y 2. Aquí sobre la segunda cadena, siempre en todas las vueltas vamos a tejer allí el último punto alto, ¿sí? Y fíjense, así se ve la segunda vuelta. Hacemos una tercera vuelta porque el cambio de color lo hacemos cada 3 vueltas. Entonces, tejemos 2 cadenitas, giramos y repetimos un punto alto sobre cada punto alto. Cuando lleguemos acá al final, el penúltimo punto lo tejemos acá sobre el último punto disponible y el último punto como tal, fíjense, 1 y 2 cadenitas aquí sobre la segunda cadena. Y aquí ya estoy llegando al final de la tercera vuelta. Hago el penúltimo punto y el último punto sobre la segunda cadenita. ¿Sí? Aquí ya podemos hacer el cambio de color, fíjense. Fíjense que al tejer con una aguja un poquito más grande me queda bien sueltecita la puntada. Eso es lo que queremos en este top. Entonces acá para hacer el cambio de color ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, siempre dejamos así un poquito larga para tener hebra que ocultar. Cortamos, esto lo ajustamos. Traemos el siguiente color, hacemos acá con el nuevo color el nudo deslizado. Y fíjense, aquí yo finalicé acá. Si hubiese seguido tejiendo normalmente, ¿qué hacía? 2 cadenitas, giramos, ¿sí? Entonces, siempre giramos para mantener la continuidad del tejido. Y acá en el primer punto, atravesamos la aguja, pasamos el nudo. Aquí ustedes pueden determinar de una vez cuál va a ser el derecho y cuál va a ser el revés de su top, ¿sí? Yo siempre tomo como el derecho, fíjense, la primera vuelta que hice. Entonces, mi primera vuelta es la que está por acá por debajo. Eso quiere decir que yo voy a comenzar esta vuelta por el revés. Entonces, si yo quiero tomar este lado como el derecho, dejo el nudito aquí atrás. Pero como este lado para mí va a ser el revés, entonces me traigo el nudo hacia adelante, ¿sí? Me traigo el nudo completo, me posiciono, ajusto y fíjense, de esa forma me aseguro que mi nudito quedó aquí atrás.
Entonces comenzamos igual como en todas las vueltas. Tejemos 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto. Estas hebras, si quieren, las pueden ir ocultando o al final cuando terminen todo las ocultan. Bien, enlazamos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. De esta forma hacemos el cambio de color, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a repetir exactamente igual haciendo cambio de color cada 3 vueltas o la cantidad de vueltas que deseen. Entonces, seguimos repitiendo hasta que, por ejemplo, la talla S y la talla M repiten hasta cuando les falte unos 11 centímetros para llegar al largo total. Y la talla L y XL pueden seguir repitiendo hasta cuando les falten 13 centímetros para el largo total que desean. Bien, entonces seguimos repitiendo y haciendo el cambio de color. Y fíjense, acá yo ya adelanté lo suficiente. Aquí lo que hice fue ir cambiando de color. Yo ya oculté las hebras porque me gusta ir haciendo vueltas e ir ocultando hebras. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 27 vueltas y estas 27 vueltas miden 28 centímetros. ¿Sí? Aquí todavía me faltan 11 centímetros para el largo total que yo quiero. Entonces, una vez que finalicemos esta parte, fíjense lo que tenemos es un rectángulo. Vamos a hacer de una vez la tira que va a ir hacia el hombro, ¿sí? Esta tira, como pueden ver acá, yo la hice de 6 vueltas y estas 6 vueltas miden, para una talla S puede medir a unos 7 centímetros aproximadamente. Fíjense, aquí tengo 7 centímetros. Talla M también puede ser 7 centímetros o que les quede así 2 secuencias. La talla L y XL pueden hacer que les quede unas 3 secuencias o pueden hacer hasta que tengan unos 9 o 10 centímetros esta parte de acá. Bien, entonces aquí lo que hice simplemente fue que terminé de tejer en este color, hice el cambio de color y comencé a hacer la tira. Fíjense, esta tira tiene 10 puntos de ancho. Y en centímetros, esos 10 puntos son 5.3 centímetros, lo que está súper bien. Si ustedes pueden hacer talla S y talla M, pueden hacer unos 10 puntos, talla L y XL pueden hacer hasta 12 puntos. Ahora, les enseño a hacerla del otro lado. Si este color verde yo lo comencé a tejer acá, porque aquí hice el cambio de color, comencé a tejer de acá hacia acá. Este color lo tengo que tejer de acá hacia acá para mantener la continuidad. ¿Sí? Si yo lo tejo de acá, de la esquina hacia adentro, pierdo la continuidad del tejido. Entonces, esta parte la comenzamos de afuera hacia acá. Es como si yo sigo tejiendo, tejiendo, tejiendo y finalizo acá. ¿Sí? Entonces, hacemos el cambio de color. Y acá, como yo dejé 10 puntos, entonces cuento aquí 1, 2, 8, 9 y 10. Atravieso la aguja, paso el nudo. Verifico, este es el revés, entonces el nudito queda hacia acá, hacia adentro. Me posiciono, tejo las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y lo que voy a hacer es que voy a tejer hasta acá hasta completar los 10 y 10 puntos. Aquí ya tengo mi primera vuelta de 10 puntos, sigo repitiendo hasta tener así las 2 secuencias de color y acá ya estoy llegando al final de la tercera vuelta. Fíjense, entonces aquí ya podemos cortar la hebra. Para cortar esta hebra hacemos una cadenita, pero esta acá arriba la vamos a sacar bien larga porque con esta hebra de una vez vamos a hacer la costura de ambos lados. ¿Sí? Entonces la dejamos así bien larguita, cortamos y ajustamos, fíjense. Así se ven ambos lados, los dos con la hebra bastante larga para poder hacer la unión, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a aprovechar de una vez de tejer acá los costados porque aquí con esta medida todavía no hemos llegado a la medida que nos da la mitad del contorno del busto, ¿sí? Entonces, para saber cuánto vamos a tejer acá en los costados, vamos a necesitar entonces, con la medida que ustedes tienen del contorno del busto, en mi caso, para el contorno de busto que yo estoy haciendo, que es una medida personalizada, son 85 centímetros, ¿sí? Pero como este top, no quiero que quede tan apretado, sino que por el contrario quede un poquito sueltecito, le vamos a agregar unos 3 o 4 centímetros. Yo le voy a agregar 3 centímetros.
me da un ancho total de 88 centímetros, la medida del contorno del busto. ¿Sí? Esta medida la vamos a dividir entre 2, todas las tallas con la medida del contorno del busto le suman 3 o 4 centímetros, la dividimos entre 2 y me da 44 centímetros. ¿Sí? El ancho que yo tengo acá es de 29 centímetros, entonces a estos 44 le resto los 29 centímetros que ya tejí, que son estos, me faltarían 15 centímetros. Pero como estos 15 centímetros yo tengo que repartir la mitad para acá y la mitad para acá, estos 15 entre 2 me dan 7.5, ¿sí? Entonces en cada costado yo voy a tejer vueltas hasta tener 7.5 centímetros. Ya les voy a enseñar cómo vamos a ir haciendo esto. Esta es la parte que va hacia el hombro. Ustedes, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probarse para medir acá que esto les pase, por decir, por debajo de la axila, ¿sí? Para que les vaya a quedar bien. Si no lo están haciendo para ustedes mismas, entonces, por ejemplo, lo que viene siendo una talla S, tiene que dejar desde acá hasta acá aproximadamente 16 centímetros. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar aquí un marcador. Voy a colocar acá un marcador que está en mis 16 centímetros. Lo que es una talla M puede dejar entre 17 y 17.5 centímetros. Talla L puede dejar entre 19 y 19.5 centímetros. Y talla XL puede dejar entre 20.5 y 21 centímetros. Bien, sí, pero esta sí es una medida muy particular y muy propia para cada una. Si se lo pueden medir es muchísimo mejor. La idea es que esto quede por debajo de la axila para que el brazo pues quede bien cómodo. Para comenzar a tejer ese costado, vamos a comenzar desde el derecho. Fíjense, yo tomo mi derecho aquí están los puntos altos, la primera vuelta. Entonces voy a comenzar de acá hacia acá. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado y allí donde tenemos el marcador, lo retiramos, ajustamos, el nudito queda por el revés. Y aquí tejemos las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y justo al lado, en la cadenita siguiente, vamos a tejer otro punto alto. ¿Sí? De este lado, que es el lado que va hacia la axila, que está debajo del brazo, vamos a comenzar y a finalizar siempre con 2 puntos. ¿Sí? Aquí ahora vamos a hacer la puntada granny, entonces hacemos una cadena de separación, enlazamos y lo que vamos a hacer acá, súper sencillo para poder hacer esta puntada granny, es que nos vamos a saltar un punto. Fíjense, comencé acá, nos saltamos este punto y en el siguiente, aquí sí los vamos a atravesar así completos, vamos a tejer una puntada granny o 3 puntos altos allí dentro del mismo agujerito. ¿Sí? Hacemos 1, 2 y 3. Cadena de separación, enlazamos, saltamos acá este punto, fíjense, lo pasamos completo y en el siguiente repetimos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación, seguimos repitiendo. Me salto todo este punto y en el siguiente lo tomo completo, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Fíjense, así va a ir quedando. Sigo repitiendo hasta llegar acá al final. Aquí ya estoy llegando al final. Tejo acá el próximo bloque. 1, 2 y 3. Y como estoy finalizando, entonces hago una cadenita. Y fíjense, aquí ya no me queda más espacio para hacer otro bloque. Entonces finalizo acá, salto este punto. Y aquí donde están las cadenitas, en la primera cadena, la tomo completa. Y allí tejo solamente un punto alto. Sí, fíjense, esta vuelta va a comenzar así. Así se va a ver. Ahora tejemos otra vuelta exactamente igual. Entonces comenzamos tejiendo 2 cadenitas, giramos y acá vamos a repetir la misma puntada. Entonces, como aquí tengo un agujerito comenzando, bueno, si ustedes acá les dio el espacio suficiente
para finalizar con un bloque, finalizan con bloque, ¿sí? En el único sitio donde van a tener 2 puntos es acá arriba. Acá abajo, sí, o finalizamos con un punto o finalizamos con un bloque. Bien, entonces giramos. Y aquí, como tengo de una vez un agujerito, aquí si ustedes de una vez tienen un bloque, entonces lo que hacen es una cadena adicional y saltan al agujerito siguiente, ¿sí? Porque ya tienen el bloque debajo. Como aquí yo debajo lo que tengo es un agujerito, entonces completo un bloque. Aquí ya tengo las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. En el centro del agujerito hago el segundo y el tercer punto, ¿sí? Cadena de separación, y lo que voy a hacer es repetir un bloque de 3 puntos altos en cada uno de los agujeritos separados con una cadena hasta cuando lleguemos a acá, a este agujerito, ¿sí? Y aquí ya estoy llegando al penúltimo agujerito, fíjense, este es el penúltimo. Hago un bloque de 3 puntos altos, cadena de separación, y siempre en este lado, que es el lado que va hacia acá, hacia arriba, siempre me voy a saltar este agujerito, ¿sí? Entonces enlazo y paso directamente a acá. Tejo un punto alto sobre el punto alto que tengo acá. Y el segundo punto alto aquí sobre la segunda cadena, ¿sí? Fíjense, esto va a ir quedando así. Esto acá me va a crear una disminución. Fíjense, entonces yo aquí voy a hacer el cambio de color cada 2 vueltas. Pasamos acá sobre el último punto. Ajustamos. Tejemos las 2 cadenas que cuentan como el primer punto alto. Un segundo punto alto sobre el siguiente punto. Cadena de separación, como les dije, siempre me voy a saltar el agujerito que está acá al lado de los 2 puntos y comienzo en el agujerito siguiente. Repito, 3 puntos altos, cadena de separación, y voy repitiendo hasta llegar al final, ¿sí? Y acá, como fíjense, aquí tengo un bloque, lo que hago es tejo una cadenita y sobre la segunda cadena tejo solo un punto alto, ¿sí? Siempre me va a quedar así, agujerito, bloque, agujerito, y en la siguiente vuelta hacemos un bloque. Tejemos 2 cadenitas, giramos, y como aquí abajo lo que tengo es un agujerito, completo el bloque haciendo 2 puntos altos. Y así voy a seguir repitiendo, fíjense. Seguimos repitiendo hasta cuando llegue acá, me salto este agujerito y tejo los 2 puntos. Sí, voy a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tenga la medida de ancho que yo necesito. Y bien, chicos, fíjense, aquí yo acabo de realizar un total de 7 vueltas y las 7 vueltas miden los 7.5 centímetros que yo necesito. Sí, entonces ya puedo cortar esta hebra. Fíjense que hice 1, 2, 3 secuencias y comencé la siguiente. Para cortarla, como siempre, una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos y ajustamos. Estas hebras las ocultamos ahorita. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Para hacer el otro lado lo ponemos desde el derecho, y para que la primera vuelta me quede desde el derecho tenemos que tejer desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces yo tengo que colocar un marcador 1, 2, 3. Acá en el comienzo de este color es donde debo de finalizar. Tejo las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y verifico cómo finalicé acá. Bueno, acá como finalicé con agujerito, fíjense, me tienen que quedar ambos lados iguales. Como finalicé con agujerito quiere decir que las 2 cadenas cuentan como el primer punto alto, hago una tercera cadena que es la cadena de separación y comienzo a tejer la puntada granny. Entonces me salto este punto y en el siguiente hago el bloque, cadena de separación, y sigo repitiendo hasta cuando llegue acá. Acá ya les enseño cómo finalizamos. Cadena de separación, y fíjense como que me salto este punto y tengo que finalizar acá. Entonces puedo hacer aquí en este agujerito el primer punto,
quito el marcador y allí tejo el segundo punto de los dos puntos que van a quedar solos acá, ¿sí? Y fíjense, así me queda la primera vuelta. Ahora sigo repitiendo exactamente igual lo que acabo de hacer acá. Y bien chicos, una vez que finalicemos, fíjense, ya tenemos lista la primera parte, ¿sí? Esto se ve así, tenemos acá las dos tiritas. Ahora vamos a hacer la otra parte exactamente igual. Lo único que vamos a hacer diferente es que, por ejemplo, acá yo empecé con el tono mostaza, ¿sí? El otro lado lo voy a comenzar con verde para poder tener la misma continuidad acá. Quiere decir que el otro lado va a finalizar acá en verde y cuando yo lo una es como que va a continuar el tejido, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el otro lado. Hacemos lo mismo acá, entonces del otro lado estas hebras no necesariamente tienen que quedar tan largas porque ya con estas que tenemos acá es suficiente, ¿sí? Las otras las pueden dejar del largo normal. Y acá en los costados, en el otro lado que vamos a hacer, por ejemplo, yo acá di 7 vueltas. En el otro lado vamos a hacer una vuelta menos porque la última vuelta la vamos a ir tejiendo y la vamos a ir uniendo de una vez acá. Quiere decir que en el otro lado, en los costados, en lugar de 7 vueltas, yo voy a realizar 6. Y bien chicos, fíjense, aquí tengo el otro lado exactamente igual y acá tengo las 6 vueltas. Sí, me falta por hacer la última vuelta. Esto va a ir así, entonces vamos a hacer la última vuelta que nos falta acá para de una vez hacer la costura aquí en el costado. Entonces para hacer esta última vuelta verificamos y la última vuelta me corresponde tejerla desde acá, o sea que la última vuelta la voy a tejer desde el derecho, posiciono este lado, fíjense, el que ya está listo lo posiciono también desde el derecho es este, lo posiciono también desde el derecho y este lado desde el derecho también, ¿sí? Porque, fíjense, esta última vuelta está por el derecho, esta última también tiene que quedar igual. Como siempre, hacemos el nudo deslizado, paso acá en el último punto la aguja, paso el nudo, ajusto. Y fíjense cómo vamos a hacer acá. Entonces, tejo 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Y desde acá, desde el primer punto alto, voy a sacar acá la aguja. La voy a atravesar acá, en el punto alto de acá. Atravieso la aguja, fíjense. Me traigo el arito con el que estoy tejiendo. Lo paso hacia enfrente. Ajusto para posicionarme mejor, a ver si ustedes ven mejor acá. Ajusto, esto acá siempre lo tengo que tener aquí bien pegadito a la aguja. Enlazo y lo que voy a hacer es que voy a tejer el segundo punto, ¿sí? Fíjense. Enlazo, tejo el segundo punto. Sí, vamos a ir entrelazando ambos lados. Ahora, aquí tenía que hacer una cadenita de separación, ¿sí? Antes de hacer esa cadena, entonces saco la aguja nuevamente. Aquí en el primer agujerito, fíjense en este primer agujerito, paso la hebra con la que estoy tejiendo, ajusto, dejo allí la cadena. ¿Sí? Entonces aquí en el agujerito que sigue, recuerden que este primer agujerito me lo salto, en el que sigue tejo el bloque de 3 puntos altos, saco la aguja, no hago la cadena de separación todavía. Aquí en el agujerito que sigue, paso la hebra con la que estoy tejiendo, tejo la cadenita y paso acá al agujerito siguiente. Tejo el siguiente bloque y 3, no hago todavía la cadena, paso al agujerito siguiente. Traigo la hebra, allí sí hago la cadena y fíjense, esto me va a ir quedando así. ¿Sí? Sigo repitiendo hasta llegar acá. Hago la cadena. Aquí voy a tejer en el último agujerito, el último bloque, 1, 2 y 3.
aquí sin hacer la cadenita. Entonces en este lado, como ya estoy terminando, aquí tengo son las cadenitas, ¿sí? Aquí sobre la segunda cadena paso la aguja, me traigo el arito con el que estoy tejiendo, enlazo y aquí tejo el último punto alto. Fíjense aquí sobre aquí 1 y 2 y aquí tejo el último punto alto sobre la segunda cadenita. Hago 1 y 2, ¿sí? Fíjense, la unión queda de esta manera. Ya podemos cortar la hebra, parece que queda bien bonito. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces aquí comienzo de este lado. Recuerdan que aquí comenzamos de arriba hacia abajo. En este lado comenzamos de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo. Hago las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Como acá tengo bloque, significa que tengo que hacer una tercera cadena, ¿sí? La tercera cadena, saco la aguja, busco acá el último puntito, paso la hebra, ajusto y allí es donde voy a hacer la cadena. Sí, ahora comienzo igualmente, hago el bloque en el agujerito que sigue y comienzo aquí en el primer agujerito a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Ajustamos una cadenita y pasamos al siguiente bloque. Y fíjense, ya tengo mi top acá cerrado de ambos lados, ¿sí? Ahora vamos a hacer la costura en la parte de acá. Esta costura la podemos hacer también desde el derecho porque vamos a hacer la unión invisible y la unión invisible la hacemos desde el derecho, ¿sí? Entonces enhebramos la agujita lanera. En los puntos, en la parte superior se ve como una cadenita, ¿sí? Entonces, como tengo la hebra enhebrada acá, busco de este lado la segunda cadena, fíjense, porque la segunda cadena cuenta acá como punto. Aquí está. Entonces atravieso así por la mitad, la saco la hebra, saco la aguja como en el centro de la cadenita, fíjense. Y voy a comenzar a unir. Meto la aguja, paso de acá a acá y de acá a acá. Meto la aguja en el primer punto, o sea, en la primera cadenita que se nota hacia arriba, la saco por la mitad de la cadena siguiente, paso para acá, fíjense, donde salió la hebra anterior, ¿sí? Fíjense donde salió la hebra anterior, allí meto la aguja, la saco por el centro de la cadenita siguiente, paso para este lado, donde salió la hebra anterior, la saco en el centro de la cadena siguiente y así voy repitiendo un par de puntos. Donde salió la hebra anterior, meto la aguja, la saco por el centro de la cadenita siguiente, la hebra anterior, allí meto la aguja y la saco en el centro de la cadena siguiente. Aquí vamos tirando de las hebras y así me va a ir quedando la unión, ¿sí? Seguimos repitiendo hasta finalizar todos los puntos. Fíjense, queda bien bonito. Ahora esta hebra la podemos ocultar en la parte de atrás y repetimos lo mismo del otro lado, ¿sí? Y bien, chicos, una vez que finalicemos, nuestro top está prácticamente listo. Ahora lo único que nos queda son los detalles finales, ¿sí? Entonces vamos a hacer un acabado en la parte inferior. Para eso, teniéndolo desde el derecho, comenzamos acá en la costura. Vamos a repetir la puntada granny por toda la parte inferior. Entonces pasamos acá, ajustamos,
tejemos 2 cadenitas que me van a contar como el primer punto alto y allí mismo en ese agujerito completo el bloque, ¿sí? Entonces hago lo que viene siendo el segundo punto y el tercer punto. Fíjense, cadena de separación, paso al agujerito siguiente, bloque de 3 puntos, cadena de separación y acá, como tengo son los puntos, ¿sí? Tengo la cadenita, esta es la cadenita con la que iniciamos. Entonces luego de acá de la cadena de separación voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena repito 1, 2 y 3. Voy a hacer un bloque, cadena de separación y repito 1, 2 y en el tercero, fíjense en el tercer punto, en la tercera cadenita, tejo un bloque y 3. Fíjense, esto va a ir quedando así. Sigo repitiendo por todo el contorno inferior hasta llegar nuevamente acá. Y acá, si ustedes lo quieren más largo, lo que vamos a hacer es seguir repitiendo la puntada, ¿sí? Yo voy a hacer solo una vuelta en este color, una vuelta en el otro color y ahí sí comienzo el acabado final como tal. Entonces, luego de esta cadenita, hago acá sobre la segunda cadena el punto deslizado. Ya puedo cortar la hebra. Me aseguro que el nudito como tal quede en la parte de atrás. Hago las 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto y completo el bloque haciendo el segundo y el tercer punto, ¿sí? Cadena de separación y comienzo un bloque sobre cada agujerito hasta llegar nuevamente a acá. Aquí en este primer puntito hago el punto deslizado, ¿sí? Y fíjense, estas 2 vueltas se ven así, ¿sí? Ahora sí vamos a comenzar lo que va a ser el acabado final. El acabado final consiste en 2 vueltas, ¿sí? La primera de esas 2 vueltas la voy a hacer en este color y la segunda la voy a hacer en verde. Entonces, aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a comenzar a tejer puntos bajos, ¿sí? Entonces, tejemos un punto bajo sobre cada punto, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a saltar esta cadenita y vamos a pasar directamente a tejer el punto bajo, ¿sí? Entonces tejemos acá sobre el punto alto 1. Si tengo 3 puntos altos, hago 3 puntos bajos, 2 y 3. ¿Sí? Me salto la cadenita y vuelvo y repito 1, 2 y 3. Así me va a ir quedando. Sigo repitiendo hasta dar toda la vuelta. Este acabado que vamos a hacer acá es el mismo que vamos a hacer en toda la parte superior, ¿sí? Tanto por acá como por acá. Pero fíjense que, por ejemplo, aquí en los costados no hay un punto específico sobre el cual tejer, ¿sí? Porque aquí los puntos están de costado. Entonces, supongamos que vamos a hacer esta manga, esta parte. Les voy a enseñar rápidamente con el otro color. Voy a comenzar aquí en un punto cualquiera. Entonces, tengo aquí los puntos de costado, ¿sí? Atravieso por la mitad. Fíjense que no voy a tomar aquí el punto completo, sino que voy a atravesar así la aguja en la mitad del punto. Paso el nudo, ajusto, hago una cadenita y voy a comenzar a tejer un punto bajo en cada agujerito que se me va presentando, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá viene un agujerito, hago allí punto bajo, punto. Estas son las cadenas, ¿sí? Las cadenas del punto. Tomo la siguiente cadenita, aquí atravieso el punto, fíjense que lo atravieso por la mitad,
voy repitiendo en cada uno de los agujeritos que se me va presentando. ¿Sí? Y fíjense, así es como van a ir quedando los puntos, así los vamos a tejer por todo el borde. Entonces, cuando estemos haciendo ese acabado en la parte de acá, fíjense, aquí va a estar súper fácil porque aquí sí tengo puntos definidos. Pero acá en los costados hacemos lo mismo que les acabé de enseñar. Bien, entonces voy a seguir repitiendo en la parte de acá los puntos bajos y aquí ya estoy finalizando. Entonces, aquí sobre el primer punto hacemos una puntada deslizada, cortamos la hebra, aquí corto porque voy a hacer el cambio de color, ¿sí? Aquí no necesariamente tienen que comenzar en el mismo puntito para que no se cree como un bultito, ¿sí? Por los nudos. Voy a comenzar un par de puntos atrás, unos 3 puntitos atrás, paso el nudo, ajusto, hago una cadenita y esta vuelta consiste, vamos a tejer una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, ¿sí? Entonces aquí esta primera cadena va a ser la cadena de inicio, hacemos una segunda cadena que es como la cadena de separación, pasamos al siguiente punto y comenzamos un punto deslizado, una cadena. En el siguiente puntito, punto deslizado, cadena. En el siguiente, hago punto deslizado, cadena. Esto me va a dar como un acabado en zigzag y esto es lo que vamos a repetir. Punto deslizado y fíjense, así me va a ir quedando. Sigo repitiendo hasta llegar nuevamente acá. Aquí en el primer punto hacemos punto deslizado, cortamos y ocultamos la hebra. Y repetimos estas 2 vueltas en la parte superior. Y bien chicos, una vez que finalicemos el detalle, fíjense, por todo el borde se ve de esta manera. Está acá, aquí, en la parte superior, en la parte del cuello. Como pueden ver, es un topcito bastante fácil y rápido para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!